que estás en sintonía con este espacio. Este es tu programa Solución Integral, un espacio que busca edificar tu vida desde la verdad. Te habla Kenzie Antonio y como siempre trayendo contenido de edificación para ti y para los tuyos. Hoy me siento muy feliz porque tenemos un nuevo segmento y este segmento se llama Hablemos de Discapacidad y estará a cargo de Raquel Quesada desde Boston. No sé si la recuerdan, ella estuvo con nosotros en un programa donde estuvo hablando de su libro y de su milagro que Dios le envió y cómo ella aprendió a enfrentarlo. Así que hoy ella está con nosotros una vez más y va a estar con nosotros cada cuarto jueves de cada mes. Así que no te puedes perder este segmento que sé que va a ser de bendición para ti. Raquel, bienvenida, ¿cómo estás? Yo más que feliz, gracias por la oportunidad y de poder bendecir a tantas personas que se van a bendecir con este tema tan necesario e importante en nuestra sociedad. Claro que sí. Este es un tema que realmente no se habla tanto y como hablábamos en una ocasión, no hay como un programa especializado, pero qué bueno que cuando tú fuiste a nuestro programa, nos surgió que esto fue de Dios para que esta población esté siendo edificada con estos temas que son tan importantes y que necesitan tanta ayuda esos padres y familiares que se encuentran en esta situación. Mira, vamos a iniciar desglosando qué es la discapacidad, pero para desglosar el significado de esta condición, tenemos que saber cuántas personas existen con discapacidad en el mundo. Y para los que no conocen este mundo de las personas con discapacidad, existen más de 1 millón de personas en todo el mundo, casi hablando el 15% de la población a nivel mundial. En los países latinoamericanos y del Caribe existen 90 millones de personas con discapacidad y solamente en la República Dominicana hay 188.000 personas con diferentes condiciones y discapacidad. Es bueno mencionar también que el Día Internacional a nivel mundial de las personas con discapacidad se celebra todos los 3 de diciembre y la ONU, que es la Organización Mundial de la Salud, ha declarado este día como un día de celebración, pero también para llamar concientización a este tema, ya que muchas personas pues no conocen porque quizás no tienen un familiar o quizás no le ha tocado y tener una discapacidad o una condición. Es muy importante, antes de desglosar qué es la discapacidad, hablar de la Organización de las Naciones Unidas, que es la ONU. Esta emitió un tratado en una convención que hiciera hablando de los derechos de las personas con discapacidad. El propósito de este era promover y proteger, pero asegurar sobre todo la libertad humana que ellos se merecen, ya que en muchos países se caracteriza a las personas con discapacidad como que ellos no son valoradas, que no tienen importancia y como tal no se les da oportunidades, ya sean sociales, culturales o a nivel, pues, hablando ya de la familia. Es muy importante que estas personas tienen que saber que están protegidas por la ONU y ya pues entrando de lleno en el tema de lo que es la discapacidad, es simplemente aquella condición bajo la cual ciertas personas presentan deficiencia física, ya sea mental, intelectual, orgánica o psíquica. Por otro lado, también está incluido la sensorial y esto viene a afectar en diferentes aspectos ya cuando ellos entran a la sociedad. La discapacidad es un término que genera y abarca diferentes tipos de deficiencia y vamos a ir desglosando esto. Pero lo más importante es hablar que la discapacidad es ciertamente las dificultades de realizar ciertas actividades debido a limitaciones físicas o psíquicas, pero que las limitaciones más importantes que una persona con discapacidad tiene es las barreras que les pone la sociedad o quizá al no tener conocimiento
al no tener las herramientas para brindarle una adaptación a este tipo de personas, pues por su ignorancia también de no saber del tema, pues le presentan muchísimas barreras y como tal no tienen oportunidades. La discapacidad es bueno mencionar que no es una enfermedad, no se contagia. De repente, si usted ve a una persona en silla de ruedas, no crea que se le va a pegar lo que tiene. La discapacidad sí viene acompañada muchas veces de condiciones médicas, que no siempre va acompañada, pero sí muchas personas que tienen discapacidad sufren de algunas enfermedades, que puede ser que tampoco sean enfermedades contagiosas. No es la discapacidad una enfermedad contagiosa. Las personas con discapacidad tampoco son un problema en nuestra sociedad ni son un problema para la familia. Simplemente debemos de buscar solución. Todo problema tiene solución y como tal nosotros las familias, los maestros, los profesionales y los gobernantes debemos de buscar solución ante las dificultades que presentan las personas con discapacidad. Es bueno también mencionar que la discapacidad puede surgir mediante un embarazo o en el caso del nacimiento pueden ocurrir trastornos al nacer, trauma que puedan causar diferentes tipos de discapacidades o algunas pueden también venir atadas por genética. Existen muchos tipos de discapacidades. Entonces vamos a mencionar, como el tiempo es corto en radio, vamos a ir empezando, vamos a tener la bendición a través de este programa radial de ir educando al pasito, porque este tema tenemos que entrarlo cucharita por cucharita, porque son muchísimas informaciones y queremos que nuestra comunidad en la República Dominicana nos eduquemos para así brindarle mejores oportunidades y mayor bendiciones a las personas que tienen discapacidad. Entre los tipos de discapacidad que existen está la discapacidad sensorial y esta se deriva de discapacidad visual, discapacidad auditiva. Entre la discapacidad visual está la ceguera, visión reducida, el daltonismo y entonces ahora entramos entre la discapacidad auditiva que entra la sordera y pérdida de audición. Entre los tipos de discapacidad existen también la discapacidad motora, que es entre esta entra la parálisis, trastornos neurológicos y lecciones por esfuerzo repetitivo. La discapacidad cognitiva entra en la pérdida de memoria, trastorno de déficit de atención y la dilexia afasia. Entre la discapacidad cognitiva también podemos ver que están ahora también entrando el autismo, que hay muchos casos ahora en los últimos años, no sabemos por qué están ocurriendo esto. Hay un índice bien alto de muchas personas naciendo con autismo. La discapacidad física, esta recibe el nombre porque entra entre la problemática vinculada a una disminución o eliminación de capacidades motoras o físicas. Una persona que tenga una discapacidad física normalmente lo vamos a ver en silla de ruedas o en amuletas o en otras dificultades que se le impida el estar haciendo una actividad física o trasladarse de un lugar a otro. Entre la discapacidad sensorial, esta viene a hacer referencia en algunos de los sentidos que nos permite percibir el medio, ya sea externo o interno. Entre eso hay muchas estudiantes o pacientes que tienen el problema de lo visual y la audición, pero también entre lo sensorial entra cuando los niños son muy sensitivos al ruido o también cuando tienen movimientos a su alrededor, que ellos son muy sensitivos a esto y actúan como tal. Si tiene alguna pregunta, me pueden parar y me pueden pues interactuar conmigo. Súper, Raquel. Estoy grabando en Instagram para que también los seguidores de Instagram puedan escucharte, porque este es un tema muy edificante y sobre todo informativo en el día de hoy, para que
puedan nuestros oyentes entender a qué dimensiones llega el tema de de la discapacidad y también que no solamente es a nivel físico, sino que puede ser también a nivel intelectual y como dijiste, no es una enfermedad, sino una condición. Sí, estos temas son tan importantes y necesarios porque ahora mismo hay muchos niños y personas que están naciendo con problemas de discapacidad intelectual, la condición del autismo, discapacidad sensorial, otras van a necesitar muchísima terapia y padres, por no estar educados, pues lo que hacen es que recurren al maltrato. Yo siempre digo que es mejor saber y buscar solución antes que después hacer un daño, porque muchos de los niños, he tenido madres que me dicen que han maltratado a sus hijos y después que ellos entienden que es una discapacidad que tiene una condición, ellas mismas se sienten mal porque no buscaron ayuda y porque no tenían conocimiento de esto. Así que es muy importante Wow. educarnos y es necesario que programas como este acojan este tema, porque yo creo que cuando nos educamos, nos empoderamos y empoderamos a nuestros hijos también. Am, Así eh, co- es. la discapacidad intelectual está entra como aquellas limitaciones de funciones intelectuales que dificulta la participación social o el desarrollo de la autonomía o de ámbitos como el académico o el laboral. Por eso es que hay muchos estudiantes que están padeciendo de discapacidad intelectual por una u otra razón y cuando no son evaluados y diagnosticados a tiempo, pues entonces ahí se ve el retraso porque no han buscado ayuda a los padres y no lo han llevado a terapia a tiempo. Entonces, por eso es muy bueno reconocer qué tipo de discapacidad existen y cuál es esta, pues, si usted no está escuchando en la radio, cuál se está identificando ahora con su hijo. La otra discapacidad que hablamos era la psíquica, que esta es cuando estamos ante una situación en que enfrentan alteraciones de tipo conductual y del comportamiento adaptativo. Generalmente esta se derive del padecimiento de algún tipo de trastorno mental. Y la discapacidad visceral, este es más conocida, que aparece en aquellas personas que padecen algún tipo de deficiencia en alguno de sus órganos, la cual genera limitaciones en la vida y la participación en la comunidad del sujeto. En el caso de la que puedan generar la diabetes o los otros problemas cardíacos. Ese es un tema muy importante porque hay personas que creen que las personas que tienen diabetes son diabéticos o las personas que tienen problemas cardíacos o otras que tienen el SIDA también entra entre la discapacidad, no solamente como tú mencionaste al principio, no solamente son discapacidades que se ven, sino que están adentro del organismo y ahí entra la discapacidad visceral. Excelente, Raquel. Eh, Estas informaciones, me gustó el punto que tocaste de que hay algunas madres que por su desconocimiento han maltratado a sus hijos. Y de hecho no solamente podemos encontrar esto con las madres, sino también en las escuelas. El mal manejo de los maestros también sucede y maltratan al niño y lo etiquetan y lo tienen, bueno, enajenado en algunos casos porque el niño presenta ciertos comportamientos, no avanza como avanzan los demás. Todavía hoy en día podemos seguir viendo esto, Y, pero ujú, Y ahí es que radica el problema, cuando los maestros no están capacitados para ofrecerle una educación necesaria e individualizada para esa persona, porque no todo niño, no toda discapacidad es la misma. Cada niño es individual y como tal actúa individual y como tal se merecen una educación individualizada. Entonces, yo creo que la educación juega un papel fundamental para el desarrollo de ese individuo y es donde ahí necesita el apoyo 50-50. Y digo 50-50 porque la otra parte le toca a los padres, de identificar primero cuál es la discapacidad o la condición que mi hijo está presentando si no fue diagnosticado a tiempo y cómo yo puedo buscar las terapias, las ayudas
o buscar grupos de apoyo para yo poder como padre educarme mejor. La sociedad también viene a jugar un papel fundamental en esto porque los padres por vergüenza no hablan, no lo dicen, no comparten con sus amistades, porque incluso hasta los mismos amigos le rechazan a ese niño. Quizás no quieren que fulanito se comparta con fulanito o no vamos a hacer una tarde de juego porque el hijo de fulana de tal tiene autismo y eso mi hijo lo va a copiar o quizás no quiero que comparta, es simple. He tenido la oportunidad con mi hijo, que tiene discapacidad motora, de ser rechazado por otras madres. Y yo simplemente oro por esa persona, pero también trato de educarla, porque no es simplemente Claro. orar y no accionar. Debemos, con la paciencia que Dios nos rebosa, de orar por esa persona y también educarlo en cuanto al tema, porque cuando actúan así es por ignorancia, por falta de conocimiento. Y yo creo que es el deber y la labor de todo padre. Pero primero, autoeducarnos nosotros mismos, identificar cuál es la discapacidad que tiene mi hijo o la condición, aceptarla. Luego hablaremos en otro programa de las diferentes etapas y procesos que viven los padres. Algunos se quedan en la etapa de la negación, otros se quedan en la etapa de que no voy a aceptar eso y eso no es, eso no lo recibo. A veces sí, Dios nos manda proceso, pero con una bendición al final. Y el que usted diga como cristiano, es obvio que todo el mundo y te estén diagnosticando que tu hijo tiene autismo y uno por decir soy cristiano no recibo eso, viendo la realidad y no buscarle ayuda a ese individuo, creo que no lo estamos ayudando para su futuro y tenemos que empezar también en ese niño que necesita esa terapia, ese centro de apoyo, una escuela capacitada para ellos, que la familia, cuando nosotros hablemos del tema, se involucre y nos ayuden y nos apoyen, no solamente económicamente, sino emocionalmente, porque cuando se tiene un individuo con una discapacidad, esto influye en muchas cosas, el aspecto emocional, el aspecto económico y también la iglesia tiene que jugar un papel muy, muy importante en el apoyo de esta familia. Claro que sí. qué bueno que estamos hablando de este tema, qué bueno que estamos concientizando a nuestros oyentes, qué bueno que será de edificación y que cada cuarto jueves de cada mes estaremos hablando de discapacidad y también ayudando a los padres para ver cómo ellos enfrentan este reto que le ha tocado, que puede ser de bendición siempre y cuando lo tomes de manera correcta, porque el caso de Raquel es un gran testimonio de cómo ella tiene hasta una fundación que apoya a los padres, a las familias que están en esta condición. Raquel, por favor, dale las redes a nuestros oyentes para concluir nuestro espacio, que está sumamente interesante. De verdad que el tiempo resulta muy corto para hablar de este tema que es tan edificante para nuestros oyentes. Claro que sí, estamos en Instagram como @cambiando el mundo 04 y estamos en Facebook como Cambiando el Mundo de Personas con Discapacidades. Nuestro programa se transmite todos los sábados de 8 a 10 de la mañana por el mismo espacio de Cambiando el Mundo de Personas con Discapacidad en Facebook, pero también estamos en Radio Torrente de Vida 89.3 FM. Súper. Raquel, gracias por estar en este tiempo, por compartir todos estos temas, todo este contenido que traíste. Nos vamos a ver en la próxima y te bendigo. Gracias por pertenecer a Solución Integral. Gracias a ustedes. Y recuerden que de la única forma que vamos a cambiar el mundo de personas con discapacidades es si nosotros mismos nos educamos. Bendiciones. Hasta la próxima. Muchas bendiciones. Pues continuamos con nuestro otro tiempo, el cual estará a cargo de Emma de la Cruz. Ella es maestra, tiene un gran tiempo educando y ella es una mujer muy especial. De verdad que la admiro porque yo la considero que es una guerrera, porque es una mujer que ha aprendido por su experiencia de cómo poder enfrentar ciertas situaciones y yo sé que hoy ella también te va a compartir como madre y a la vez como maestra
cómo tú puedes enfrentar las clases virtuales y poder mantener una buena salud mental, porque esto es necesario. Bienvenida, Emma. Buenas tardes, Kenzie. Buenas tardes a todos los oyentes de Solución Integral. Dios les bendiga de una forma especial en este día y sea Dios abriendo nuestros oídos de manera tal que podamos no solamente oír, sino también escuchar y implementar todas las cosas que Dios trae para cada familia el día de hoy. Gracias por la invitación. Para mí es una bendición y un honor de que estés con nosotros, Emma, y sobre todo que hoy vamos a hablar este tema que pueda bendecir nuestros oyentes, porque este año, bueno, ya casi un año y algo, porque inició el año pasado, esta situación de la pandemia nos ha retado a tener que reinventarnos y hacer tantas cosas para continuar con nuestros proyectos, la educación de nuestros hijos y todo lo que implica la vida. Y entonces, dada esta situación, bueno, los padres se han encontrado con muchas situaciones de estrés, de ansiedad, producto de tener que educar a los hijos, a veces tienen que trabajar, tienen que salir fuera, entre tantas y tantas cosas, sobre todo también los niños, entender que están estudiando, pero están en casa. Entonces, esto es muy importante que continuemos hablando de este tema para poder seguir edificando y dándoles herramientas y recursos a nuestros oyentes para que puedan enfrentar esta situación de manera más eficaz, tanto para sus hijos como para ellos mismos. Así es, como bien decías, el mundo nos cambió. O sea, el mundo cambió, pero no vino como un manual para el cambio. Sencillamente un día nos despertamos y nos habían cambiado toda nuestra escena, todo el panorama, sin previo aviso, y sencillamente tuvimos que hacer lo que los seres humanos hacemos siempre, adaptarnos a ese cambio. Y como cada uno es individual y particular en la forma como reacciona a los cambios, hay familias que se han montado en el tren sin ningún problema o con menos problemas que otras. Entonces, hay familias a las que ciertamente les está costando esta nueva rutina. Como bien decías, los chicos tenían que continuar con sus clases porque teníamos que seguir con la vida sigue y gloria a Dios por eso. El tiempo no se detiene, continúa. Así es inclemente muchas veces, o a veces uno quisiera como que se detuviera por un rato para uno poder descansar un poco, pero no, el tiempo sigue su curso y nosotros debemos de ser sabios en el buen uso de ese tiempo y no permitir que el afán del día y que el agobie del día nos absorba y nos trague como familia. Porque papi y mami han tenido que seguir trabajando y en muchos casos han tenido que seguir trabajando desde casa. Y aunque están en casa, no le pueden ofrecer a sus hijos toda la atención 100% como si no estuvieran en sus empleos. Al contrario, esta virtualidad ha extendido el horario laboral. Porque antes tú cerrabas la computadora, cerrabas la oficina y llegabas a casa. Pero la oficina nunca se cierra y la computadora pocas veces se apaga. Tenemos que reconocer eso. Entonces, este cambio ha alcanzado a nuestros niños, ha alcanzado la escuela también. Y es en ese sentido que nosotros debemos de entender que la escuela cambió. Y a veces queremos obtener exactamente los mismos resultados que estábamos obteniendo cuando la escuela era de manera presencial. Ya nuestros niños no están yendo a la escuela de manera presencial. Y nosotros Así es, Emma. Que cambios se han dado tanto en la psique, o sea, en la mente de nuestros niños, de nuestros adolescentes, y también en la parte intelectual. Hay algo que se ha ganado, por decirlo de una forma, o sea, demostramos con esto que tenemos la capacidad de adaptarnos y de buscar soluciones rápidamente. Nosotros pudiéramos decir que en un tiempo récord, los colegios privados, sobre todo porque tenían mayores recursos, pudieron encontrar formas viables de llegar hasta sus estudiantes.
Y más adelante la educación pública también comenzó a buscar soluciones y a implementar esas soluciones. Y hoy tenemos un año escolar 2020-2021 que está marchando. Tal vez no todo lo que quisiéramos que fuera, pero está marchando. Y nuestros niños pueden recibir en mayor o proporción medida la educación que ellos tanto necesitan. Así que nosotros debemos de reconocer que esta experiencia tiene sus puntos positivos y sus puntos negativos. Ahora, y sobre todo esta parte que tú explicabas, que no es lo mismo y que tenemos que entender que como cambió todo, no podemos esperar los mismos resultados como si estuviéramos presentes, que es el reto de adaptarnos, entenderlos y no idealizar que vamos a continuar como igual, con el mismo ritmo, con los mismos resultados, sino que producto de esta situación que estamos viviendo, pues tenemos que, diría yo, como bajar un poco las expectativas en así relación es. a las cosas. Así es, Kenzie. Nosotros los padres tenemos necesariamente, por nuestro propio bienestar, por nuestra propia salud mental, nosotros tenemos que flexibilizar nuestras expectativas. ¿Y qué quiero decir con esto? Debemos entender que nuestros niños están pasando por un proceso diferente para ellos y ellos van a tener que adecuarse a eso. Entonces, tal vez si su hijo era un hijo que tenía un desempeño sobresaliente en el colegio, el estar frente a una pantalla hace que se vuelva tal vez un niño más retraído, más tímido para participar o que no se haya podido enganchar completamente al proceso de educación virtual y que le cueste más producir. Es muy probable que su hijo reciba un reporte de calificación de un 80 cuando antes recibía un reporte de un 95, pero para su hijo en este momento ese 80 representa su 100, porque él está haciendo lo mejor posible con lo que tiene a mano. Él está reaccionando lo mejor posible con lo que la vida le ha puesto delante. Recordemos que son niños. Son niños. A veces nosotros esperamos que ellos reaccionen igual que nosotros que somos adultos. Adultos que ya estamos equipados con una serie de entrenamiento que nos ha dado la vida, que nos ayuda a adaptarnos o a reaccionar de una manera determinada. Pero ellos no lo son. Ellos, mira, Kenzie, yo siempre digo que el colegio o lo atractivo de la escuela para el muchacho es poder ir cada día, levantarse, ver a sus amigos, conversar con ellos, interactuar con la maestra, interactuar hasta con el portero. Esa interacción social, esa interacción emocional que se da entre los niños y entre los adolescentes en el colegio, en la escuela, tiene un valor incalculable. Muchas veces ellos sienten que tomar clases es como el precio a pagar para obtener la otra parte. Y en este momento le han quitado como la parte más sabrosa, si pudiéramos usar una palabra más atractiva que tenía para ellos la escuela, que es la parte de estar con sus amigos, y solamente se quedó con la parte académica. Es todo lo que tiene. Y para ellos es difícil. Tenemos chicos que están luchando con grandes problemas emocionales por causa de esto. Entonces nosotros, los padres, seguimos empecinados en que el muchacho se aprenda la tabla. Seguimos empecinados en que él escriba bien. Hay muchas mamás que me dicen, es que la letra la tiene feísima. Es que por más que le explico las matemáticas, no la entiende. El niño en este momento, es importante que él no retrase su proceso de aprendizaje, pero también es importante que nosotros como padres entendamos que nuestros hijos son seres integrales, que la parte académica no lo es todo para ellos. Que más importante aún, ellos no le encuentran ni siquiera sentido a la parte académica. ¿Para qué yo tengo que ir a la escuela? ¿Para qué yo me tengo que aprender eso? O sea, a muchos no les hace clic ese proceso de aprendizaje y sencillamente se lo encuentran tedioso y aburrido porque se han quedado solo con eso, con la parte académica. Sí, Emma, déjame decirte que los niños, para ellos, esta situación que estamos viviendo ha sido muy difícil y así como tú dices, perdieron la interacción con sus amigos,
ese contacto. Entonces ven como si fuera como medio una tortura ahora. Tengo que estar sentado aquí Así en la es. pantalla escuchando y eso es algo difícil. Y una de las cosas que se ha estudiado, que para que haya un buen aprendizaje y este aprendizaje pueda quedar fijado, es importante que la persona disfrute esto que hace. Si no lo disfruta, va a ser una botella, que en el momento se hará, uno pasará, pero ya luego no lo va a recordar. Pero cuando hay un verdadero aprendizaje, porque está disfrutando el niño esto que hace, o el adulto, cualquiera que esté en el aprendizaje, pues esto sí se va a fijar, porque nuestro cerebro funciona de esta forma. Así es que es muy importante que sepamos, y en este momento me quiero dirigir primero a las mujeres y después vamos a dirigirnos a los hombres que nos escuchan. Es importante que las mujeres entendamos las cabezas de familia. Cuando hablo de cabeza de familia no me refiero a cabeza de hogar, no me malinterpreten en ese sentido, las que somos madres y las que estamos a cargo de una familia. Debemos entender que de nuestra salud mental depende la salud mental de toda nuestra familia, incluyendo nuestros esposos. Permítame decirle que una mujer neurótica lo único que trae a su casa es desbalance. Cuando nosotras permitimos que el estrés nos agobie de tal manera que nosotras estemos detonando a cada momento, nuestro hogar se va a convertir en un lugar insoportable para nosotras, para nuestros hijos y para nuestros esposos. Muchas veces, Kenzie, en los hogares se da el caso de que hay hombres que manejan estrés, que nosotras las esposas sabemos que ellos están en estrés. ¿Y qué hacemos con los hijos cuando ellos están en esa condición? Le decimos a los niños, vengan, vamos a la habitación, nos ponemos a ver televisión con ellos o nos ponemos a hacer algo con ellos para dejarle el espacio a papá, porque papá está pasando por un momento de estrés. Nosotros tomamos a nuestra familia y la protegemos de ese momento de estrés. Sin embargo, muchas veces los hombres no saben cómo proteger a nuestra familia del estrés de sus esposas, sencillamente porque ellos no están acostumbrados a salvaguardar la familia en ese sentido. Nosotras las mujeres sí, nosotras tenemos esa capacidad de ver todo el panorama y actuar en consecuencia. Un hombre con una mujer en estrés lo que hace es sentirse extremadamente abrumado y no saber cómo reaccionar. Sí, una de las cosas que tienen los hombres que no tienen como esa capacidad, a menos que sea una persona que ya se haya dedicado a estudiar las emociones y la mente, pero cuando el hombre siente esta presión emocional, no sabe cómo lidiar con esto. Cómo reaccionar a la misma. Así es. De ahí, mujeres que nos escuchan, es que es tan importante que nosotras velemos primero por nuestra propia salud mental. Ahí es que me refiero cuando digo que flexibilicemos nuestras expectativas. Muchas veces en el día, mamá, para usted va a ser más saludable llegar del trabajo, darse cuenta que su hijo no hizo las asignaciones que tenía que hacer y dejarlas para hacerlas más adelante si usted está muy estresada, a usted querer a las 6 de la tarde, a las 6:30, teniendo que hacer cena, teniendo que asegurarse de que sus hijos estén bañados, de que la casa esté limpia, también que sus hijos completen las asignaciones del día. Si completó una, gloria a Dios, no es que lo vamos a felicitar, le vamos a hacer entender al niño que no lo hizo bien y vamos a establecer una consecuencia. Es importante que usted le explique, si usted está trabajando desde sus oficinas, desde su oficina y llega a casa después de las 5 de la tarde, es importante, primero, que usted monitoree a su hijo telefónicamente para saber cómo van las cosas en casa. Y segundo, que usted le diga a sus hijos, dependiendo las edades que tenga, ya un niño de 8 años en adelante tiene plena capacidad de entender qué se espera de él académicamente hablando y de trabajar de manera independiente sus asignaciones con ciertos límites, por supuesto. Si hubo una asignación que no la hizo porque no la comprendió, se entiende, es comprensible. Mami, mira, no hice esto porque no lo entendí. Estoy esperándote con esta única asignación para que me ayudes. Eso es un tema. Ahora, que su hijo no haya hecho nada de lo que le correspondía en el día es un tema diferente.
Usted debe de sentarse, hablar con sus hijos y decirles qué usted espera y por qué lo espera. Decirle, hijo, mira, tú tienes la capacidad. Hija, tú puedes hacerlo. Si tú no lo pudieras hacer, yo no te lo estuviera pidiendo. Y entonces, cuando usted llegue a casa, si su hijo no ha agotado la agenda del día, por la razón que sea, no quiera extender ese día hasta las 11 de la noche haciendo asignaciones, no vale la pena el estrés ni vale la pena el esfuerzo. Usted va a terminar tan agotada emocional y físicamente que no va a servir al día siguiente para nada. Y usted va a ser una bomba de tiempo en su casa. Entonces, es preferible. Claro, la consecuencia va a llegar. Si su hijo no hace las asignaciones, usted no puede esperar buenas calificaciones. Si en última instancia ese fuera el caso, de que su hijo no hace las asignaciones y recibe un 60 o un 70, es preferible un 60 en una casa saludable emocionalmente, con la consecuencia que conlleva ese 60, a usted querer forzar las cosas y que su hijo saque un 80 a costa de la salud emocional de su familia. No vale la pena. Ese 80 le va a saber a usted muy amargo, o ese 90 o ese 100. Lleve las cosas en la medida de lo posible cada día. Y si no es posible, no es posible. No se pudo. Seguir adelante, pasar la página, en el sentido de que esa no se logró. Vamos a la siguiente. Tener esa capacidad de discriminar que sí y que no. Es importante que usted entienda esto. Usted debe preservar su salud emocional y usted debe preservar la salud emocional de su familia. Es importante que usted sepa que para su hijo muchas veces no va a tener sentido los 50 ejercicios de matemáticas tal vez que su profesor le dejó, porque también tenemos que entender que hay escuelas que no han comprendido que no es la misma la producción de un estudiante en un ambiente netamente escolar a la producción de un estudiante en un lugar ajeno a un aula, a un salón de clases. Si está en su casa, el muchacho va a producir la mitad de lo que producía en la escuela. Pero hay colegios, hay escuelas que siguen dejando la misma cantidad de actividades, es más, hay algunos casos que hasta más. Tenemos de todo, Kenzie. Tenemos padres que se quejan porque no se están completando los libros, que compraron los libros carísimos y que el muchacho lo tiene vacío, porque la escuela, el colegio ha considerado que no es necesario completar libros, sino cumplir con el contenido. ¿A qué me refiero? Si un libro de matemáticas, por ejemplo, tiene 20 sumas en la misma página, y el maestro entiende que con el muchacho hacer la mitad de esas sumas va a fijar el conocimiento, le asigna la mitad y se logró el cometido. Pero hay papás que comienzan a revisar y se quejan. ¿Para qué compré el libro? Bueno, entonces tenemos el otro extremo. Papás que si les pones 10 sienten que como quiera se está abusando. O sea, cada caso es particular. Entonces, ¿en qué sentido, padres que me escuchan, madres sobre todo, que somos las que nos encargamos, discriminen? Si el maestro le dejó 20 y usted como mamá entendió que 20 es demasiado, un muchacho a hacer 10, pero asegúrese que esas 10 que hizo, las hizo bien hechas. Claro, cuídese de estar criticando a la maestra de su hijo. No lo haga, porque usted va a estar entrenando a su hijo a la murmuración y a la crítica de manera innecesaria. Usted le dice, mi amor, mira, vamos a hacer solamente estas 10 y yo hablo con tu maestra. Y déjelo ahí, aunque usted esté pensando todas las perlas imaginables en su mente con relación a esa maestra que dejó esa carga académica tan alta para su hijo. Cuídese de murmurar la maestra de su hijo. Eso no es saludable ni para usted ni para su hijo tampoco. Y su maestra, la maestra del niño, está en la casa sin siquiera ser consciente de que es tema de conversación en su casa. Así que sea usted sabia, discrimine, ponga al muchacho, al estudiante a hacer lo que usted considere de una manera sabia y siga adelante. Así es. Lo importante de todo esto, Emma, que tú dices, es cuando tú tienes que aprender a poder como poner en balanza qué es lo más importante en la vida.
tener un chico o tu hijo o tu hija que tenga buenas calificaciones, pero estresado, cargado y mal, o la casa misma, o que tenga calificaciones promedio o quizás baja, pero que la armonía y la paz esté en la casa. Siempre, y esto se aplica en todos los sentidos de la vida, en la familia. ¿Qué nosotros estamos dispuestos? ¿A tener la paz y la armonía o a tener el hogar perfecto con cada cosa en su lugar, el cojín en cada lugar? Porque hay momentos donde tenemos que ser flexibles y pensar qué es lo realmente importante en la vida. Y luego nosotros dándonos cuenta que lo mejor las relaciones, la paz, el amor y la armonía, entonces las otras cosas pasan a un segundo plano. No queremos decir que no sean importantes, pero aprender a priorizar y saber que es más importante nuestra salud mental, nuestras relaciones interpersonales con nuestra familia, que nosotros tener un índice académico muy alto, pero al fin y al cabo no nos relacionamos ni nos amamos ni tenemos esa conexión que debemos tener como familia. Así mismo es, Kenzie. Y con relación a los hombres que nos escuchan, Kenzie, es importante que los padres que nos escuchan entiendan que esto es trabajo en equipo, que nosotras las mujeres muchas veces asumimos y tomamos la batuta, echamos hacia adelante porque ¿a quién le vamos a pasar el paquete? Ya ustedes no lo pasaron a nosotras, pero tal vez no era lo mismo darle seguimiento a las tareas del muchacho, del estudiante, cuando uno llegaba del trabajo, cuando había estado todo el día con una maestra guiándolo, solo para asegurarte de que lo hizo o si le fue bien, a tener que encargarte muchas veces de hacer la asignación con el muchacho porque él no lo hizo. Porque mientras la maestra estaba explicando la clase, él estaba en YouTube viendo a un youtuber o estaba en internet jugando un videojuego. La maestra haciendo su trabajo y él en su propio mundo. Entonces, es una de los grandes retos que tenemos en casa hoy. Es saludable que usted también intervenga, que nos turnemos, que si yo te ayudo con matemáticas, ella te ayuda con español o viceversa. O sea, estoy solo poniendo un ejemplo, o que lo asignemos por día. Un día me toca a mí, un día te toca a ti, que podamos como compartir la carga, que se entienda que el más beneficiado de tener una esposa emocionalmente saludable es usted, porque nadie quiere convivir con una mujer que esté a los gritos todo el día, pero debemos entender que muchas veces es demasiado para nosotras, tenemos demasiado en el plato. Muchas veces se espera que nosotras seamos la super esposa, la super mamá, la super empleada, la super ejecutiva. Y yo tengo noticias para las mujeres que me escuchan. Hace mucho que yo decidí soltar la capa. Yo no soy súper nada. Lo único que yo soy es súper dependiente de Dios. Después de ahí más nada. A mí no me interesa ser una super mamá. A mis hijos, cuando cometo errores, les hago ver que cometí el error. Me disculpo con ellos, converso sobre ese error. Cuando las cosas no salen como yo esperaba o cuando yo no reacciono como debería, me siento y converso con mis hijos. Igual con mi esposo. Usted no tiene que demostrarle nada a nadie. O sea, usted no tiene que llevar su vida, mujer, al extremo de usted querer ser la super aquello o la super esto. No se engañe. Usted sencillamente es una mujer llena de debilidades como todas las demás en el mundo. Así que hable con su esposo que me escucha, hombre que me escucha. La palabra lo manda a amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Y a Dios es a quien usted le va a dar cuentas. Es probable que usted ahora se esté haciendo el desentendido y entienda que se está saliendo con la suya. Lo felicito. Usted va a tener un día, un encuentro delante del Dios eterno y Él va a pedir cuentas a su vida. Así que yo le imploro por las misericordias de Dios que ame a su mujer. Y ese amor va también con apoyarla, ayudarla, entenderla que ella no es de hierro, que ella sepa
entero, enterito, trabajando en una oficina y que llega a la casa a seguir trabajando mientras tal vez usted está frente al televisor distrayéndose porque está muy cansado. Kenzie, mira, yo una vez estaba en mi iglesia e invitaron a un pastor muy conocido a nuestra iglesia a una conferencia de parejas. Y este pastor estaba hablando acerca de la diferencia entre hombres y mujeres. Es verdad que somos diferentes. Y este señor dijo que cuando las mujeres llegábamos al trabajo, teníamos la capacidad de quitarnos el sombrero y entonces ponernos el sombrero de ama de casa y que nosotras podíamos seguir haciendo la cena, ayudando a los chicos con la tarea, y que ellos llegaban y que ellos estaban frente a un televisor, pero que mientras ellos estaban frente a ese televisor y le llamaban a su mujer y le decían, cielo, tráeme un vaso de agua. Cielo, ¿dónde está el control? Y ella agarraba el control que estaba al lado de él y se lo ponía en las manos. Él lo decía como un chiste. Y entonces él decía, ¿usted sabe qué pasa? Ese hombre está ahí sentado viendo televisión, pero él sigue trabajando en su mente. Él no se ha desconectado. Y yo tuve que contenerme porque yo tengo que reconocer que Dios ha transformado mucho mi vida para no pararme y decirle las 3 verdades que ese hermano necesitaba escuchar. Porque las mujeres llegamos a la casa después de un largo día de trabajo y nosotras sencillamente no bajamos el switch y subimos el otro. Lo que pasa es que ¿a quién le vamos a enfrentarlo? Estamos en casa. ¿Quién va a hacer la comida? ¿El hombre que llegó a sentarse frente a un televisor? ¿Quién va a limpiar la casa? ¿Quién va a atender a los niños? El hombre ha decidido que es el trabajo de la mujer. El hombre ha decidido hoy en día que la mujer debe ser productiva, que debe verse bien, que debe contribuir con el presupuesto de la casa, pero también ha decidido que las cosas de la casa siguen siendo un asunto de mujeres. A Dios dará cuenta a todo varón que maltrate a su mujer, porque esa es una forma de maltrato. Amados, la salud emocional en la casa es un asunto de todos, del hombre, claro que sí, y de los hijos. Así que yo animo a cada hombre que me escucha a replantearse. Yo sé que las palabras que estoy diciendo son palabras que pueden sonar duras, pero son la verdad de muchos hogares en nuestra República Dominicana y en el mundo. Los hombres han asumido una postura muy cómoda en todo el sentido de la palabra, y las mujeres hemos tenido que asumir roles que no estaban contemplados dentro de lo que es en nuestra programación, no porque no tengamos la capacidad. O sea, yo como mujer, Kenzie, no tengo que demostrarle a ningún hombre que yo puedo hacer lo mismo que él. No me interesa. Muchas mujeres caemos en esa trampa. Ese juego. Puedo, ¿no? A mí no me interesa demostrarle a absolutamente nadie mi capacidad. Mi capacidad sencillamente se evidencia. Pero muchas veces nosotros tenemos que replantearnos qué queremos. Y yo quiero invitar a todas nuestras oyentes, a las mujeres, a que usted se replantee qué usted quiere como mujer. Yo le invito a escoger tener un hogar saludable, un hogar emocionalmente estable, y de eso va a depender mucho su estabilidad emocional, el que usted se sienta descansada emocional y físicamente, que usted se sienta plena, y esa plenitud no se la va a dar un trabajo, esa plenitud solo la da Jesucristo. Usted puede ser la presidente, se dice presidente porque es el ente que preside. Usted puede ser la presidente de cualquier lugar y sentirse vacía. Usted puede alcanzar la posición más alta de la empresa donde usted trabaja y sentirse vacía. Deje de pelear con esa necesidad de afirmarse. El único que le va a usted a dar esa sensación de plenitud, de estar completa, total, es Jesucristo. Ni hijos, ni el esposo, ni la familia, ni el estatus, ni el carro que maneja, ni el lugar donde vive, le va a dar eso. El único que lo puede dar es Cristo. Sea feliz con lo que tiene, sea agradecida por lo que es,
y balancee su familia emocionalmente, que desesperadamente lo necesita. Y si eso conlleva usted tal vez dejar de trabajar horas extras o hasta dejar de ser empleada, yo la animo a pensarlo. Yo sé que suena lindo decirlo, tal vez desde mi postura, pero lo digo desde la voz de la experiencia. Como mujer, yo tomé la decisión de querer ser una madre presente, de querer estar ahí en todas las etapas del desarrollo de mis hijos, y decidí sacrificar áreas de mi vida, aparentemente sacrificarlas, porque lo que yo he obtenido a cambio ha sido con creces con relación a lo que yo dejé atrás, a tomar decisiones. Entonces, seamos sabias en la toma de decisiones. Kenzie, y algo muy importante es que hoy en día nuestros niños, nuestros hijos, por causa de la virtualidad, están manejando mucho estrés, como no te imaginas. Están manejando mucho cansancio emocional y físico, porque el estar inactivo cansa. Tú sabías eso, ¿verdad, Kenzie? Que el estar haciendo nada cansa. Hace como que uno se sienta fatigado. Inclusive por eso se le recomienda a las personas hacer ejercicio. Porque Así es. cuando hacen ejercicio se activa y se siente mejor, se oxigena el cerebro y todo esto es muy saludable. Estar inactivo no es conveniente en ningún sentido. Ningún sentido. Nuestros niños también están manejando muchísima ansiedad. Ahí callados donde usted los ve. O tal vez ahí portándose mal donde usted los ve. Porque la mala conducta muchas veces es el síntoma. La mala conducta es el grito desesperado de nuestros hijos de decirnos, necesito ayuda. Así que es muy importante que nosotros como padres seamos conscientes de que debemos de tomar medidas para aliviar el estrés de nuestros hijos y para aliviar el cansancio de nuestros hijos en este tiempo de virtualidad, esa ansiedad que le produce a ellos el que muchas veces nosotros estemos hablando delante de ellos como si ellos no existieran. Porque déjame decirte que en sí que comentamos sobre las noticias, sobre lo que pasa en el mundo, y ellos están ahí oyéndonos. Y nosotros a veces pensamos que los chicos son invisibles o que no nos están prestando atención. Realmente como padres debemos guardar qué cosas hablamos delante de los niños. Así porque es. ellos lo escuchan todo y lo absorben todo. Sin darse cuenta, ustedes empiezan a hablar o de cualquier problema que le pasó a cualquier persona o a usted mismo. Todo eso no es saludable para nuestros hijos. Emma, se nos ha acabado el tiempo, solamente nos queda un minuto, porque cuando realmente el tema que traemos suele ser tan interesante, nos gusta tanto y lo manejamos tan bien, el tiempo se va súper, súper rápido. Es bueno que puntualice en este minuto lo que le quiere dejar a nuestros oyentes, aparte de todo el contenido que ya nos ha hablado. Claro que sí. Kenzie, un tipcito rápido para los padres con relación a los niños para el manejo de la ansiedad. Actividad física, como decías. Vamos a dar vuelta a la manzana, vamos a ir al parque si lo tenemos cerca, vamos a jugar en el parqueo de nuestra casa si tenemos el parqueo solamente disponible. Vamos a poner música en la casa y hacer musicoterapia, música alta, y vamos a comenzar a dar saltos. Vamos a ser creativos, vamos a movernos, chicos, y vamos a movernos nosotros también. Eso va a ser de gran ayuda. Vamos a flexibilizar nuestras expectativas. Es mejor una familia saludable emocionalmente que un 95. Vamos a flexibilizar también las demandas que hacemos a nuestros hijos. Ellos a veces van a poder agotar el contenido que les da la maestra, a veces no. Vamos a establecer reglas, vamos a premiar las buenas acciones y vamos a establecer consecuencias cuando nos damos cuenta que ya es recurrente la falta de parte de nuestros hijos, a desarrollar la responsabilidad en ellos, pero sobre todo hacerles entender que ellos son amados, independientemente de que la calificación sea un 60 o sea un 100. Excelente. Gracias, Emma, por estar con nosotros. Gracias a cada uno de nuestros oyentes por estar en sintonía. Les recordamos nuestras redes. Puedes encontrarnos en Instagram como SIntegral77, en Facebook como psicóloga Kenzie Antonio y en Facebook nuestra página Solución Integral. Nos vemos en la próxima. Muchas bendiciones.